dos tipos de entradas. Dos tipos de entrada. Vamos a tener la entrada de riesgo y vamos a tener la entrada por confirmación. Vamos a dar esta así y vamos a poner esta acá. ¿Cuál es la entrada de riesgo, mi gente? La entrada de riesgo es que ustedes pueden tener un punto de interés, una zona de temporalidad mayor, irla filtrando en temporalidad más pequeña, así. Y cuando el precio llegue a esa zona, digamos el precio viene cayendo, nos dejó esa zona de interés. Cuando el precio vaya llegando, yo simplemente lo que hago es programar la entrada justo en donde. Siempre mis entradas van a ser entre un bloque que tenga un imbalance preferiblemente. Siempre va a ser mi entrada a dónde. Al cierre del imbalance y mi stop loss va a ser por encima donde termina el bloque. ¿Listo? Entonces, entrada por riesgo va a ser que se programa solo por filtraciones de zonas y listo. Espero que el precio llegue allá, me active y chao. Hay unos pros y hay unos contras de estas entradas. Las entradas de riesgo son las entradas que muy probablemente vamos a agarrar mucho. Son aquellas entradas que van a ser quizás un poco más finas. ¿Cómo determino mi objetivo? Bueno, ya voy para el objetivo. Lo primero es la entrada, ¿sí? Voy a explicarles cómo se entra. El objetivo ya les voy a explicar cuál es. Entonces, en cuanto a riesgo, a mí me interesa más como filtros de zonas, tomarla y tener mi stop loss reducido. El filtro va hasta 5 minutos o inclusive hasta 1 minuto, ¿sí? Entre más reducido la zona, pues menos stop. Pero la entrada de riesgo es una entrada que puede ser más precisa, más en la mecha, más fina, pero también es una entrada que si no la tomamos bien nos va a sacar a stop loss, ¿sí? Entonces es muy fácil de tener stops con la entrada de riesgo, pero es una entrada que también es fina y hay que saberla hacer. Ya les voy a explicar cuándo la aplico y cuándo no. Y está también la entrada por confirmación. Esa entrada de confirmación es donde vamos a hablar sobre Wyckoff nuevamente, pero no de la forma esquemática que se las mostré. Esto es muy sencillo, ¿listo? ¿Cuál es la entrada de confirmación? Mismo ejemplo, tenemos una zona de interés donde el precio tiene que llegar. Y normalmente tenemos esta zona de interés o esta zona de temporalidad mayor ya filtrada con más bloques y demás, más refinada. ¿Y cuál es nuestra intención? Que el precio cuando llegue allí en temporalidad de 1 minuto o 5 minutos nos muestre que el precio sí quiere reaccionar a esa zona. ¿Cuál es la muestra de eso? Que el precio nos rompa la estructura, es lo número uno. Bueno, número uno, que llegue a la zona, ¿sí? Número dos, que el precio nos haga un ¿qué? Un BOS, una ruptura de estructura. Ese es el punto número dos. Y el punto 3 o paso 3 es ya la programación de la entrada. ¿Dónde vamos a programarla? En el bloque que nos haya generado imbalance o momentum que queda por lo general al extremo, ¿sí? Entonces, yo programo mi entrada ya. Ahorita les voy a mostrar ejemplos, no se preocupen. Y el stop va a ir por acá encima y ahí tenemos una entrada por confirmación. ¿Alguna pregunta con respecto a esto antes de yo seguir? Vamos a terminar el ejemplo y luego con las entradas. Profe, una pregunta. Sí. Con la entrada de riesgo se coloca como un sell limit y un buy limit, ¿cierto? Uh-huh. Pero con la entrada de confirmación es que ejecución por mercado o porque Ambas. es algo tan rápido que a veces se lo va a colocar y cuando viene a ver el spread le corrió el punto de entrada y no la cogió donde es, y Puedes que el stop es más programarla o puede largo. ser por mercado. No es tan rápido tampoco. O sea, porque mientras se rompe la estructura, a menos de que sí la siguiente vela que rompe cierre y lance un mechazo para arriba de una, ya fue muy rápido. Pero generalmente le da uno chance de programar o si estás ahí pendiente en el momento, ejecutar por mercado. ¿Sí? Cualquiera de las dos es válida. Lo importante es esperar ese Ok. patrón. Que llegue a la zona, que rompa estructura y que te dé el testeo allí. ¿Listo? ¿Alguna otra duda?
Raúl, buenas noches. Buenas Una, noches. en el tipo de entrada de riesgo, siempre el stop loss se coloca es calculando en dónde termine el bloque. Sí, siempre, en todas. En la de confirmación, obviamente la entrada es un poco más reducida. Entonces, donde termine el bloque donde estamos posicionando la entrada. Por ejemplo, este es el de la confirmación, rompe estructura, acá está el bloque. Entrada va a ir acá y mi stop loss va a ir acá. Obviamente le van a sumar el spread de su broker. Y la entrada de riesgo es lo mismo, solo, digamos, si yo refiné mi zona a un bloque de 1 minuto, de 5 minutos, igual pongo mi entrada acá, puedo poner mi stop loss acá o puedo ponerlo ya por encima del bloque de 15, por ejemplo, pero no tan amplio. O sea, la idea es que no les dé más de 10 pips ese stop, ¿sí? Igual ahorita les voy a mostrar ejemplos de entradas de riesgo y de entradas de confirmación, ambas, para que vayamos aclarando o despejando dudas. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que me preguntaba José. Mi objetivo realmente es la siguiente zona a mitigar. Si yo sé que aquí estoy en un impulso de 4 horas, H1 me hizo un cambio estructural y yo estoy entrando en el testeo, ¿dónde es mi objetivo? En la siguiente zona, por lo general, a mitigar, que es la que le señalaba ahorita en el gráfico. ¿Puedo irme por más objetivo? Claro, pero yo tengo que ser consciente de que yo no sé si en esa zona el precio ya va a reaccionar en contra. Entonces yo necesito hacer ¿qué? Tomar beneficios, ¿sí? Yo no quiero que ustedes le den gabela, que el precio se les vaya full profit y se les devuelva todo. Ustedes tienen que pagarse algo, porque esa es la idea del trading. No es como que me metí y voy a esperar que corra 50, 100 pips y no tome nada. Tengo que tomar algo, ¿sí? Los ratios riesgos-beneficios van a ser, vale, entre 1.5, 1.10, 1.20, 1.40. Son bastante buenos, pero también tienen que entrar en la razón y lógica, que a mí no me gusta vender la idea de que todo mundo ahora en adelante va a utilizar 2 pips de stop loss. No es así. Ustedes tienen que empezar a practicar y ser un poco conservadores, por lo menos iniciando. De decir, bueno, yo prefiero como que tomarme, me dice, este trade me dice que son 2, 3 pips de stop, voy a ponerle 5, como para no ser tan apretado en el precio. Si este me dice que son 7 pips de stop, pongámosle unos 9, 10 pips, que a la final sigue siendo un buen stop, ¿sí? Lo importante es que con la práctica ustedes ya vayan adquiriendo confianza y cuando ya vayan a tomar un trade con stop más reducidos porque han practicado bastante para poderlos utilizar. Tengo dos entraditas acá en eurodólar, también que se dieron la semana pasada. Vamos a mirar esta primera. Esta fue una entrada por confirmación. Coloqué confirmation porque fue dentro de un horario específico y quiero mostrarles obviamente qué pasó acá, por qué se tomó confirmación. Esta entrada del contexto dice que veníamos básicamente en la misma situación de USD, estamos en un rango donde el precio no ha roto en temporalidad diaria, pero está haciendo subestructura alcista. Más o menos es el mismo escenario. ¿Qué teníamos en este par? Teníamos que después de que el precio hizo este movimiento, nos hizo una ruptura estructural y empezó a caer el precio. En su caída nos dejó máximos iguales y nos dejó una zona por allá muy bonita donde podíamos filtrarla y encontrar zonas a mitigar. El precio en primera instancia llega, toca y cae, ¿sí? Y llega a una zona donde nosotros dijimos, como es un extremo de ese rango que no ha querido romper, puede brindar una posibilidad de ventas. Entonces, ¿qué hicimos o qué hice? Llegamos ahí, esperamos que el precio cayera y en este retroceso pudimos ver una acción del precio en 15 minutos para un trade de confirmación, que era un trade de confirmación, ¿por qué? Porque era algo arriesgada la zona, ¿sí? Era un trade donde en 15 minutos pueden darse cuenta que el precio rompe la estructura, ¿sí? Rompe acá, confirmado un cambio estructural. Y al romper esa estructura nos fue dejando un bloque con mecha más imbalance. Aquí este bloque lo podemos interpretar como un void también, como un vacío, porque era prácticamente la reacción se dio en mecha y en temporalidad menor, más chiquitas, ya habían bloques ahí metidos. ¿Qué pasa cuando el precio rompe esa estructura? ¿Sí entienden que yo siempre espero la ruptura en 15 y luego de la ruptura espero qué? El retroceso. Sencillo. Cuando llega a mi zona de retroceso, como lo vi un poquito dudoso, dije vamos a entrar por confirmación. Me bajé, filtré en 15, filtré en 5 minutos.
Aquí en esta zona de 15 minutos había un bloque. Bueno, de hecho no había nada por mitigar. Entonces lo que hice fue filtrarlo y tomé un bloque tradicional, que era el bearish, con mechita y todo. Lo marqué. Y como no tenía imbalances, dije, carajo, esta vaina puede que no me dé la entrada fina, entonces quiero esperar una confirmación. Al tener esa zona, que la voy a marcar acá rápidamente, me fui para 1 minuto. Y aquí viene una entrada por confirmación. Entramos a esa zona, pacientemente es a esperar. Vamos a ver si me la muestra. Creo que sí. Exacto. Cuando el precio entra a mi zona, recuerden lo que les dije. El precio tiene que hacer ¿qué? Llegar a mi zona y tiene que romper la estructura. ¿Vale? Voy a quitar esto un momentico. Creo que es así. Ok. Esta es la zona. Esta es la acción del precio llegando a la zona. Quiero preguntarles, algún valiente que me diga ahí, ¿dónde fue el verdadero o la verdadera ruptura estructural? ¿Dónde fue el verdadero break of structure, boss? En eso que les señalé en ese círculo. ¿Cuál fue la verdadera ruptura? Euro me dice que allá abajo. ¿Quién da más? Víctor me dice que ahí. Edwin me dice que arriba. Sebas me dice que ahí. ¿Sí ven lo interesante que todos tienen diferentes puntos de vista? Yo hubiera elegido esta. Y aquí vamos a utilizar eso y Heikinachi. Vamos a ver si me lo muestra. Porque esto yo no quiero que llegue luego se termine la mentoría y este man nos enseñó un poco de temas que ni idea. ¿Sí? Recuerden que Heikinachi nos muestra curvaturas verdaderas, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos una curvatura que el precio empieza a subir. Aquí tenemos otra curvatura, sube. Aquí tenemos otra curvatura, sube, curva y sube. Todos los que marcaron esos puntos, por lo menos por Heikinachi, válidos. Pero volviéndonos a las velas, ¿cuál hubiera escogido yo? ¿Por qué lo hubiera escogido? Ya les explico. Volvamos acá. Ok, es acá. ¿Cuál hubiera escogido Raúl? ¿Quién fue el que me dijo este mínimo de acá? Creo que fue Víctor. ¿Quién fue el que dijo ese mínimo? Ah, ok, Víctor. ¿Por qué ese mínimo? ¿Por qué no este y por qué no este? A mí me interesa el más reciente. Ahora, empiezo con el de arriba. ¿Por qué no es un mínimo que yo hubiera considerado válido? Porque recuerden que para que un mínimo sea válido, ese mínimo tiene que habernos generado al menos un máximo con cuerpo que sea mucho mayor al anterior máximo. Si se dan cuenta en este ejemplo, este máximo con mecha que yo puedo señalar nunca fue roto con cuerpo. ¿Fue con qué? Con mechas. Por lo tanto, para mí no era un fractal, la verdad, de tanta confianza. ¿Sí? Entonces, el siguiente sí me da más confianza. ¿Por qué? Porque este mínimo, a la final, nos generó un máximo más alto que este mínimo nos genera un máximo un poquito más alto como tal. De pronto fue mucho más preciso, más refinado. Bueno, sí, creo que fue perdón. Estaba confundiendo ahí. Este realmente nos genera un máximo más alto. Porque si se dan cuenta en este ejemplo, este máximo de acá tampoco este mínimo nos genera un máximo más alto con cuerpos. No, pues con cuerpos. ¿Listo? Entonces, el que señaló fue Sebastián, ¿cierto? Sí, señor. Eso. Entonces, este mínimo sí nos forma un máximo más alto que ¿cuál? Que este. Entonces, ¿cuál era el más creíble de todos? Este de acá. Lo bueno de este resultado fue que el precio nos rompe acá también. ¿Sí? O sea, nos rompió un poco de estructura que nos validaba que en el retroceso aquí había algo muy importante, muy interesante. Noten esto. Cuando el precio rompe la estructura, rompe este mínimo de acá, ¿cuál es el único bloque
con imbalance que tenemos? ¿Cuál es el único bloque con imbalance al testeo? Entonces tenemos esta ruptura. Correcto, Euro. Muy bien. Muy, muy bien. Esa vela verde, justo cuando se forma, nos genera momentum. Por lo tanto, es un bloque, una zona donde podemos entrar. Miren cuánto mide este bloque. Miren cuánto mide este bloque. Mide alrededor de 1.8 pips. ¿Sí? Ahora, ustedes pueden tomar eso. ¿Sí? Pero pasa algo. 1.8 pips para mi punto de vista es querer ser un poco exagerados. Miren cuánto mide hasta el máximo de acá. 4.1 pips. Yo opté por irme por ese stop loss. 4 pico de pips. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El precio viene, se mete obviamente al bloque con imbalance. Esa era mi entrada acá. Acá. Y mi stop lo puse por acá, que eran solo 4 pips. Es que eso es una temporalidad de 1 minuto. ¿Sí? Y cuando se mete ahí, el precio toca una vez, toca 2 veces y cae. ¿Listo? Este trade, ya volviéndome a una hora, este trade nos dio alrededor de un 1.30 a 2.4 pips el oficial, a 4.3 pips nos dio un 1.17. ¿Sí? Este trade, si lo hubieran tomado por el stop loss inicial, hubieran sido 1.8 pips de stop más el spread. ¿Sí? Que normalmente es un pip. Pero si lo hubieran sido un poco más conservadores hasta la mecha, 4.3 pips es más que suficiente también. Y este precio cayó alrededor de... ¿Cuánto fue que cayó esta vaina? 1.16 más o menos, alrededor de 71 pips. ¿Sí? Esto fue una venta, pero estábamos conscientes de lo mismo que a USD. Estábamos en 4 horas ante un nuevo impulso alcista. ¿Sí? Aquí tenemos una subestructura que viene haciendo máximos y mínimos cada vez más altos. El precio rompe estructura. Aquí me deja equal highs, retrocede. Aquí en H1, H4 tenemos una zona de importancia donde el precio podía venir, llegar y darnos una confirmación al alza. Pregunta, Euro. Pregunten todo lo que quieran, tranquilos. Para eso es esta mentoría. Por ejemplo, usted ahí tomó una cobertura, ¿cierto? Sí, correcto. Yo, desde mi punto de vista, yo podría salir de la venta, o sea, salir del todo, pienso, pues, Sí. cuando me rompa acá ese bajo más bajo, no, cuando me lo rompa aquí con ese momento aquí, o sea, que lo rompa con tanta fuerza. Y yo voy Exacto. montado una compra desde acá. O sea, Correcto. yo pienso que ese es el estilo de cada quien que puede optar, ¿no? Digo, Sí, pues. sí. Esos son preferencias. Si tú dices, bueno, uy, profe, es que ya en una hora me rompió estructura, yo no me voy a aguantar a que me saque, yo me voy. Y más bien sigo con la compra. ¿Sí o no? Esta compra de acá es una compra especial. Esta compra se dio por lo siguiente. Fue una entrada también por confirmación. ¿Vale? ¿Qué teníamos? Un bloque de 4 horas. Teníamos en H1 un bloque que la verdad no había sido, no tenía imbalance. Por lo tanto, como no tengo imbalances, tanta certeza, se me va convirtiendo esta zona en una zona óptima para entrar, sí, pero bajo confirmación porque no tengo imbalances como tal. ¿Sí? En 15 minutos van a ver que yo no señalé como tal una zona. Claramente pude haber señalado que el bloque que fue envuelto después, pero bueno, ni este fueron envueltos por la siguiente vela. Ah, bueno, de pronto este sería nuestra zona extrema, porque ese bloque fue envuelto, ¿sí? Acá, a lo marco. No, tenemos la zona de H4, la zona de H1, y aquí en esta zona marco este bloque de 15 minutos, porque cuando se formó, él generó momentum, ¿sí? Ya fue mitigado, pero al mismo tiempo fue un bloque que fue envuelto. Entonces, si el precio iba a volver a esa zona, iba a ir definitivamente a limpiar esto y estos mínimos, que en temporalidad menor eran equal lows, ¿sí? En temporalidad más chiquita. Cuando el precio volviera allí, fíjense que él viene y se mete en esa zona, pero como era una zona que no tenía como tal imbalances,
Y como es una zona donde puede haber reversión, adivinen qué espera su mentor. Que el precio rompa estructura en 15 minutos. Y eso es algo de paciencia. El precio rompe estructura en 15. Noten esto. ¿Sí? Y después de que rompe estructura necesito entrar en un punto específico. Pero les pregunto, ¿aquí hay o no hay un bloque con imbalance? ¿Hay o no hay un bloque con imbalance? Después de que rompe estructura en 15, esperamos el testeo. ¿Hay o no hay un bloque con imbalance? Si lo hay este bloque con imbalance, ¿cierto? Sin embargo, tenemos, digamos que probabilidades de que nos saque. Hay una zona no tan extrema, ¿no? Esta zona tiene imbalance, es un bloque, pero todavía, digamos que yo me pongo a mirar lo siguiente. De aquí a acá, todavía hay como unos 11 pips de diferencia y el precio puede llegar divinamente y meterme y sacarme. Entonces yo dije, voy a optar por la confirmación porque pues a la final no son zonas tan limpias. Ahí correcto, ahí hay un void también. Hay otra opción de entrada porque normalmente los voids se rellenan hasta el 50%. Los vacíos en mechas generalmente se rellenan hasta el 50% y cuando lo filtramos hay más bloques. Entonces ahí entramos al detalle en letras mayúsculas. Vámonos para 5 minutos para ver este trade. En 5 minutos el precio, obviamente se ve la ruptura, obviamente un poco más clara. El precio rompe, retrocede. ¿Qué tenemos al extremo? Tenemos el void. No tenemos un bloque con imbalance en el extremo porque todo ha sido mitigado y seguimos teniendo esta zona que ha sido filtrada, ¿cierto? Yo opto por la confirmación y en esa confirmación me voy por 1 minuto, ¿sí? Ustedes pudieron haber tomado ese trade por riesgo, quizás los hubiera de pronto sacado, pero no importa si los saca porque ustedes esperan que confirmación luego de, ¿sí o no? Entonces, este trade fue un poco complejo. Este lo vamos a estudiar un poco más a fondo cuando empecemos a tener sesiones de pronto 1 a 1, pero quiero explicarles el por qué este trade. Básicamente lo tomamos por confirmación de que ya había roto estructura en 15 minutos, 5 minutos. Aquí hizo un intento de ruptura. Acá no nos rompe por confirmación acá y nos decidimos ir por un riesgo, ¿sí? De tomar el trade lo más profundo posible. En este ejemplo particular fue una doble confirmación o triple confirmación por temporalidades, donde aquí nos había roto estructura, donde aquí intentó romper estructura, pero hubo algo que me motivó a tomar ese trade. Más allá de la confirmación y el clímax, era esto de acá. Esta liquidez, perdón, que reposaba acá. ¿Listo? Yo simplemente quise hacer lo siguiente. Voy a esperar la confirmación o voy a esperar tomar el trade lo más profundo posible, pero ya habiéndolo filtrado en 15 minutos, en 5 minutos que no tenía nada y en 1 minuto, dentro de mi zona de 15 había solamente algo por ahí chiquitico, que era este bloquecito filtrado. ¿Sí? ¿Lo ven? Este bloquecito de acá. Eso es un trade complejo, ¿vale? No todos son así. Pero había este bloquecito y dije, me voy a ir con lo último que le queda al precio mitigar. Noten que no había nada más. Nada más por mitigar en el extremo. Solo había esto. Había un bloque más arriba en 15, que fue el que señaló Sebastián, pero era una diferencia siempre de 11 pips. Entonces, ¿qué decidí hacer? Decidirme por una programada. Creía yo que esa confirmación, la zona, todo, la estructura alcista en 4 horas, me decidí a arriesgar y entré ahí, fue acá exactamente. Y el stop lo manejamos por acá abajo. ¿Cuánto era ese stop ahí? De acá a acá, 5.9 pips, alrededor de 6 pips, lo que tomamos en ese trade de riesgo. Tuvo un poco de drawdown, pero este trade ha dado 67 pips. ¿Sí? O sea, un 1.11 con proyección a que siga subiendo, ¿sí o no? Porque estamos a favor de la tendencia. Entonces fue un trade complicadito, pero más que todo por liquidez, por los cambios que nos vino dando en temporalidad mayor, etcétera, se pueden asumir esos riesgos
Y lo más chévere de todo es que los pocos stops pues nos ayudan a que esos trades sean un poco más considerables, ¿no? De este tipo de trades, digamos que entraríamos en detalle más adelante. Quiero mostrarle otros ejemplos de entrada. Por ejemplo, acá en Libra Dólar, esto fue una entrada por confirmación. El contexto general de este trade era que la tendencia era alcista, estábamos pro tendencia, teníamos unas posibles zonas de reacción, que era esta y era esta. No tanto estas porque eran como pausas y aquí habían equal lows, entonces quisimos tomar como el extremo, ¿sí? Mirando también Heikin-Achi un poquito, a ver si eso nos funcionaba. Noten que Heikin-Achi me da un poco más de claridad de la verdadera curvatura. Entonces aquí y acá esas velas bajistas no eran realmente retrocesos tan interesantes. Me respaldé con Heikin-Achi para este trade. Aquí están mis velas. Entonces teníamos esta zona. Cuando llegara a esa zona, iba a esperar más bien una confirmación por el solo hecho de que tenía dos posibles zonas, acá y acá. Si el precio me hubiera llegado hasta acá, quizás me hubiera ido con una entrada de riesgo. Pero como me llegó a la primera zona, esperé confirmación. Me voy para 15 minutos. Esta ya fue una entrada más por continuación. No tanto fue de una zona para esperar reversión. Entonces de inmediato filtro mis zonas en 15, en 5 minutos, pero me voy a 1 minuto para poder identificar el patrón de entrada. Y noten que estas entradas las estamos haciendo en base a concepto de Wyckoff. Solamente qué es lo que les decía en Wyckoff, el spring y el rompimiento estructural. Eso es básicamente lo que estábamos esperando. Dentro de un horario específico, que ahorita voy a hablar del horario rápidamente, van a notar lo siguiente. El precio había hecho como dos confirmaciones. Una acá, fuera de horario, y otra acá, dentro del horario. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió acá? El precio venía cayendo, haciendo subestructuras, tomó y dejó bastante liquidez. Miren esos equal lows, el precio los limpia. En Wyckoff lo llamaríamos el spring. Luego viene la ruptura estructural, ¿sí? Y después de esa ruptura se viene el trade justo acá. Entonces lo muestro exactamente. Fue aquí, esperen. Fue acá. Y aquí, después de esta ruptura, el precio me hace un boss acá. Fue un mínimo. Porque es válido, porque recuerden que ese es el primer mínimo. Los demás de acá son equal lows, pero son intentos de ruptura. Y aquí es donde realmente se rompe la estructura. El detalle vuelve y juega mínimo, máximo de acá, mínimo más bajo, rompe la estructura, ahí está cumpliendo el patrón. Y después de esa ruptura entramos donde, en una zona a mitigar, que es este bloque que tiene imbalance en el retroceso. Pero pues obviamente si yo le entraba acá en la apertura, era una zona que me cubría más o menos unos 6.7 pips. Dije, me voy a ir más bien por el 50% de eso para reducirlo. Y entramos acá, el stop loss fue un poquito más a la mecha. Noten que muchas veces el bloque original no tiene mecha y normalmente el precio no llega hasta allá, hasta la mecha como tal. Pero a mí me gusta a veces incluirla, si la vela anterior o la vela después tiene una mecha, yo la incluyo porque estoy en 1 minuto. A la final de acá a acá, desde donde fue la entrada, que fue el 50% de ese bloque, hasta el cierre fueron como 3.3 pips de stop. ¿Sí? O sea, la verdad fue un trade limpio, lo tocó. Miren que no me pasé a break even como tal. Aquí se tomó este primer recorrido, fueron unos 30 y pico pips. Ahí daba suficiente para poder cubrir el stop loss que se estaba arriesgando. Lo tomamos. Ya teníamos pago eso por si nos sacaba. Intentó sacarnos. No lo hizo. Y ya viendo el desarrollo del trade, y sobre todo si ustedes operan Libra Dólar, yo les recomiendo no proteger tan rápido. Más bien páguense el stop, porque Libra Dólar tiende a darles una entrada, luego volver con mechazo y ahí sí tirar el precio donde tiene que ir. Este trade dio más o menos un 1.36 con solo 3.9 pips de stop loss, 142 pips a favor. ¿Cuál era nuestro objetivo? Inicialmente iba hasta acá, zona a mitigar. Ahí se tomó una porción, dejamos correr y a la final nos vino creando máximos iguales. ¿Alguien quiere preguntar?
Pagarse el stop es simplemente cuando el precio tenga un recorrido considerable. Ustedes pueden, digamos, si están arriesgando 3 pips y esos 3 pips equivalen a $10, si el precio lleva un buen profit y pueden extraer esos $10 de la posición, cierran un parcial que equivalga a los $10 o a lo que estén arriesgando, lo anexan a la cuenta sin correr a break-even y ya esperan a que el precio haga lo que tenga que hacer. Si se va para take profit, fabuloso, y si se les devuelve y les toca el stop, pues ese stop es lo que ya tomaron como parcial. Entonces no están perdiendo nada, se están pagando el stop. Es eso. ¿Listo? Eso fue entrada por confirmación en libra dólar. Por último, quiero mostrarles a uno de mis bebés favoritos, que es Euro-Yen. Voy a mostrarles solamente 2 entradas, que creo que ya el tiempo son las 9. Espérenme un segundo. Quiero hablar de plan de trading antes de que Carlos empiece a hablar de esto. Un segundo. Listo. Entonces, Euro-Yen, si se dan cuenta, es como el que más opero. Y me gusta bastante este par. Pero aquí hay 2 entradas que ya hablé de confirmaciones, ahora voy a hablar de riesgo. La entrada por riesgo, por ejemplo, acá. Esta primera acá arriba. Solo por verlo así, sin tener en detalle, digamos, las demás temporalidades, ¿quién me puede decir por qué yo tomaría una entrada acá de riesgo? ¿Cuál es la intención de que el precio realmente yo tome una venta si tengo un movimiento tan fuerte al alza? ¿Por qué creen que tomaríamos o tomamos esta venta? ¿Quién me puede decir? Exacto, hay mucha ineficiencia. ¿Alguien más quiere aportar algo? Tiene que mitigar. Correcto. Todo impulso requiere un retroceso. Entonces, no era tan lógico que el precio simplemente llegara acá y ya se disparara cuando tiene toda esta ineficiencia por rellenar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo fue nuestra jugada en este trade? Exacto, vacíos de liquidez, etc. Nuestra jugada era considerar una venta por lo menos hasta una zona a mitigar. ¿Sí? ¿Cómo la tomamos? Por H1 la verdad no teníamos mucha estructura. Y si yo les pregunto en H1, ¿dónde es la ruptura? Si yo quiero tomar una venta, ¿dónde es la ruptura estructurada en H1? Muchos me van a decir, no, pues es como por acá abajo. Para que usted pueda considerar ventas, tiene que esperar a que rompa ahí abajo. ¿Sí o no? Pero en mi caso, yo digo, bueno, de acá hasta acá hay 236 pips para que me rompa la estructura y considerar ventas. Yo prefiero montarme hasta esos pips, si es que llega hasta allá o quizás antes, pero tomar beneficio de algo tan evidente que estaba mostrándose Euro-Yen. Obviamente tenía que corregir. Este trade se hizo en base a 15 minutos. Nuevamente, lo que les sigo explicando y diciendo, para mí radica en que tenemos que tomar en cuenta cuando 15 minutos nos esté mostrando que quiere romper estructura. Noten que en 15 minutos el precio había hecho esta ruptura. Mínimo, máximo, más alto, que rompe con cuerpo. Y de ahí espero el boss, que lo tengo acá señalado. Nos generó bastante liquidez, hasta que pum, rompe. Y después de esa ruptura, yo dije, vamos a filtrar las zonas, a ver qué tanto riesgo hay. Y pues nos vamos con ese. Este par, como ya lo vengo siguiendo un buen tiempo, este par sí respeta mucho. No es tanto de lanzar mechazos locos, sino que respeta mucho la estructura. Y noten que a lo largo que les voy mostrando uno y otro par, yo les voy diciendo, este par es tal, este par hace tal cosa. Ya uno va conociendo sus pares. Uno no necesita tener 1000 pares para ser rentable. Necesita tener unos específicos y en base a esos, pues irlos conociendo, ¿no? Aquí el precio nos hace una ruptura estructural en 15 minutos muy clara y sabíamos lo que tenía que pasar en una temporalidad macro. Dentro de esa zona vamos a filtrar un bloque, que era el bloque de 1 hora. Y ahí está un bloque de H1, es este bloque grandulón. Dentro de ese bloque tenemos un bloque de 15, que es esta velita, que es la que genera el verdadero ¿qué? Momentum.
Y dentro de esa vela de 15 minutos, me voy por el de 5. 5 minutos. Y en 5 minutos tenemos lo siguiente. Espérenme. Quito acá. Ok. En 5 minutos a la izquierda teníamos que dentro del bloque de 1 hora, dentro del bloque H1 tenemos esto. Esto fue un trade demasiado fino. Aquí hay un bloque que genera ¿qué? Momentum. ¿Sí? El de acá no genera momentum, acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco, descartados. Entonces dijimos, vamos a tomar el trade en base a respetar solo este bloque de 5 porque él respeta mucho, o por lo menos normalmente lo hace. Miren que este trade, solo considerando el bloque de 5, era 3.6 pips de riesgo. Miren, la entrada fue al pip. Y esta también la compartimos en redes. Y el desarrollo de esta operativa fue una vez nos toca con mecha. Creo que este no tuvo drawdown casi. Creo que fue muy, como un pip, creo, ni un pip de drawdown. Activado, pam, 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 pam. Un desarrollo lento de la operación, ¿sí o no? Llegó inicialmente a este objetivo, a este bloque donde generamos imbalance. Ahí fueron más o menos un 1.42, fueron 149 pips. Luego tomamos otra entrada por riesgo, que fue simplemente programación. En este caso, esta entrada sí fue más por continuación. No íbamos a esperar que volviera a romper estructura en 15. ¿Por qué? Porque ya venimos en pro de llegar a nuestra zona, ¿no? En este caso, decidimos tomar otra entrada de riesgo. Esta la compartí a mis alumnos la semana pasada. Se compartió hasta el punto de entrada específico. Precio toca. Miren, tenemos un bloque de H1. ¿Cuál es nuestro fractal? Ahora nuestro fractal en este ejemplo, antes de que llegara el precio allá. ¿Por qué yo decidí tomar esa zona o esa entrada? ¿Cuál creen ustedes que era mi fractal vigente en H1? Ojo, todo eso se toma en cuenta después de un análisis de macro para abajo, pero le estoy mostrando las entradas para que nos rinda, ¿sí? Ok, ese es el fractal vigente de H1, ¿cierto? ¿Por qué? El precio viene haciendo esto. ¿Sí o no? Ahora, aquí está un poquito enredado. Yo decidí utilizar, en este ejemplo yo usé gráfico de líneas. Y yo noté que como que acá sí teníamos un impulso, algo como loco, entonces dije, vamos a marcarlo de acá a acá. ¿Sí? Aunque ese que marcó Sebastián estuvo bien también. ¿Sí? Pero quise marcarlo de acá arriba, acá abajo para... Perdón, de acá a acá. Porque aquí era máximo, mínimo, nos rompe. ¿Sí o no? Y ya después de que tenía mi rango, por continuación dije, bueno, ¿cuál es el único bloque que realmente generó momentum? Era este. Aquí no había momentum. Esta vela grande obviamente no tenía nada. Entonces me fui con este. Y luego de eso lo filtramos. 15 minutos. En 15 minutos se veía muy bonito. La tomamos con riesgo, con certeza, porque cada bloque nos generaba momentum. Teníamos el de 15, que es esta vela verde, que generó momentum. Pregunte, Edwin. Cuando usted dice momentum, la vela, no importa si la vela sea verde o sea... Sí, no importa. ¿sí? Solo que genere fuerza, velocidad. O sea, ¿Sí? por ejemplo, aquí en esta parte, esta de aquí. Ajá. Esa verde generó toda Sí. esa fuerza bajista. ¿Sí? Ok. Porque fue la vela que luego de que se formó, se aceleró el precio. ¿Sí? Entonces, eso nos da a entender que ahí inyectaron dinero. Ahí mitigaron, bueno, ahí lanzaron liquidez. ¿Vale? Y luego de ese bloque de 15, a ver, ¿quién más me habla? Exacto, también hay un imbalance, creo que muy notable. En 5 minutos decidimos filtrarlo un poquito más. Y aquí en 5 minutos el bloque como tal era como esta doji de acá. Y teníamos una mecha por acá, o sea, no supe exactamente, o sea, esta era la entrada fija, pero el stop dije, vamos a ver cuánto nos da stop. Y era más o menos de acá a acá, como 1.8 pips,
Entonces dije, no, vamos a usar algo considerable porque pues hay que ser finos, sí, pero tampoco seamos tan avarientos. El hecho fue de que yo les marqué algo. Aquí viene otra cosa que quiero puntualizar rápido y es refinamiento de bloques. Normalmente cuando estamos viendo bloques, digamos, de 15 minutos de temporalidad mayor, dentro de esos bloques siempre hay buena acción del precio en un minuto, ¿cierto? Entonces, en esos bloques como tal, a veces hay imbalances, ¿sí? La intención ideal o la idea general de que el precio vuelva a una zona a mitigar, créanme que es para poder cerrar cualquier imbalance que tengan porque ahí es donde reposa liquidez. Aquí esto quedará en la grabación, pero para que sepan. Yo tenía mi bloque de 1 hora, tenía mi bloque de 15 y tenía mi bloque de 5 minutos. Y dentro de 5 minutos teníamos ¿qué? Este otro bloque de 1 minuto. Dígame todas esas confluencias si no tienen sentido. Ahora, el precio podía haber llegado acá, más arriba, ¿cierto? Y podía simplemente seguir derecho, mitigar, porque aquí habían como máximos iguales, ¿sí o no? Entonces, yo dije, vamos a programar nuestra entrada acá, pero nuestro stop vamos a ponerlo por encimita, por lo menos acá, 3.5 pips. No le pidan más a la vida. Pueden utilizar menos, sí, pero no sabemos si el precio quiera limpiar máximos, ¿sí? Entonces, nuestra entrada se posicionó ahí en 1 minuto, bueno, 5 minutos, 1 minuto. Nuestro stop iba ahí, mírenlo ahí, 3.3 pips de stop. El precio viene, nos activa la posición. Me perdonarán el drawdown de... ¿Cuánto drawdown fue ahí? A ver. De acá a acá, 0.2 pipetes. O sea, como el 20% de un pip. Y esto cayó lo que faltaba. Fueron como un 1.22. Me encanta porque este par da buenos ratios, riesgos, beneficios. 74 pips. A ver, ¿quién me escribe ahí? Mucho, mucho, mucho drawdown. ¿Listo? Entonces, esos son ejemplos de entradas de riesgos. Como estos hay muchísimas. Ustedes van a poderlas empezar a practicar, a ver, a analizar. Hay muchos ejemplos. El tiempo se nos está acabando. Yo sé que ya llevamos varias horas acá conectados y quiero todavía concluir unos temas antes de pasárselo a Carlos, que está aquí ya conectado. Carlos, bienvenido. Carlos es de los alumnos más antiguos que yo tengo. Está más especializado en futuros ahorita que en Forex. Opera mucho, mucho más futuros que yo. Y pues quise que estuviera para que explicara un poco la plataforma de futuros, un poco más sobre el mercado como tal. Y ya con eso concluimos. ¿Listo? Muchachos, hasta el momento no sé si he sido lo suficientemente claro. Quiero que me pregunten en el chat o en voz si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta el momento, si tiene sentido lo que les estoy enseñando o qué. Los escucho, los quiero leer porque no quiero avanzar o no quiero avanzar con dudas de pronto que tengan por ahí. ¿Algunas preguntas? ¿Nadie? ¿Todo claro? Sí, ahorita se viene bastante práctica, bastante acompañamiento. Siempre reitero esto, o sea, toda esta mentoría la hicimos con la finalidad de lanzarle la información intensiva, sí que es harto, pero nos ayuda a cortar el tiempo, ¿sí? Porque normalmente yo me tomo como un mes en explicarles todo esto, pero a veces es mejor intensivo y ya en la práctica es donde refinamos. Pero creo que por el momento he sido lo más claro posible.